Ve, para mí hoy está en el Salmo 22, creo que es idóneo, porque es el pasaje que quizás más explícitamente habla acerca de la cruz. Y les animo, mientras entramos en este tiempo, como ya han visto los que conocen la iglesia, saben que todos tenemos la cena del Señor hoy preparada para después del mensaje. Y los que han estado antes saben que normalmente antes, justo antes de tomar la cena del Señor, abrimos el tiempo para un tiempo de meditación, de uno buscar en su corazón. Pero le invitaría, ha habido veces, y casi lo hice esta semana, pero no lo hice, en el que invito a la semana anterior, ¿no? De que ya estemos preparando nuestro corazón, que no esperemos. Mi invitación hoy es que empiece desde ahora. Escuche las palabras de este salmo. Considere la realidad de lo que esa cena representa y empiece a pedir al Señor que ponga su corazón a bien con él, que escudriñe, que muestre las cosas que quizás necesita ver y esté buscando al Señor a través de ese tiempo, que tome ese tiempo para que cuando llegue el tiempo de compartir, nuestros corazones estén preparados, estén listos. Ahora, si pensamos en los salmos anteriores, en el Salmo 20 y Salmo 21, vimos temas sobre fidelidad de Dios en salvar al ungido. Esta semana en el Salmo 22 vamos a ver el rey que sufre. La semana que viene, el Salmo 20, bueno, en 2 semanas, Salmo 23, veremos el rey que pastorea. Y finalmente en el Salmo 24 veremos el rey soberano. Y vemos cómo estas realidades se manifiestan sobre nuestro Señor. Y vemos cómo nosotros podemos ver las diferentes facetas. Pero les comparto una cita que me gustó mucho del pastor Spurgeon, que él compartió específicamente sobre el Salmo 22 y para mí quizás enmarca lo que estoy pensando sobre hoy. Dice, hablando del Salmo 22, está por encima de todos los demás. Es el Salmo de la cruz. Es la fotografía de las horas más tristes de nuestro Señor, el registro de sus últimas palabras, el memorial de sus alegrías que expiran. David y sus aflicciones pueden estar aquí. Él dice, puede ser que ahí están, porque es David escribiendo sobre él, pero lo que él piensa, y creo que estoy de acuerdo, es que dice, David y sus aflicciones pueden estar aquí en un sentido muy modificado, pero como la estrella está oculta por la luz del sol, el que ve a Jesús probablemente no verá ni quiera ver a David. Es un pensamiento quizás para mí interesante, ¿no? De la realidad de que de cuando vemos y sabemos que este salmo está escrito por David y está hablando quizás acerca de cosas que están ocurriendo en su vida, pero realmente entendemos que está enfocando realmente al Señor. Él sigue diciendo, tenemos ante nosotros una descripción tanto de las tinieblas como de la gloria de la cruz, de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendrá. Oh, por la gracia de acercarse y ver este gran espectáculo. Debemos leer con reverencia, quitándonos los zapatos de los pies, como lo hizo Moisés en la zarza ardiente, porque si hay tierra santa en alguna parte de la escritura, es en este salmo. Es un pensamiento que me gustó bastante sobre este salmo. Listo, ajustar algo aquí rápidamente. Entonces, entremos en ese salmo, pero entremos entendiendo que, y creo que cualquier persona que lee esto, quizás hace un momentito cuando don Fabio lo leyó, ojalá usted escuchaba claramente el mensaje de la cruz. Claramente usted puede decir, eso está apuntando a algo que no ha ocurrido todavía, escrito cientos de años antes, pero específicamente hablando sobre una realidad de la cual nosotros estamos bien pendientes en estos días, ¿no? Pensando acerca de
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese salmo arranca diciendo para el director del coro, Salmo de David, cántense en melodía de la sierva de Aurora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Este quizás sea la porción de ese salmo que es más conocida. Y me imagino que es más conocida no por el salmo, sino por el uso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de ese salmo. Personas quizás allá afuera hoy no sabían que eso viene del Salmo 22, porque quizás nunca han leído el Salmo 22, pero o lo han oído alguna vez en una iglesia, o han visto una película, o han visto dos películas, o han visto tres películas y sale y saben, conocen esas palabras, son famosas palabras. Pero antes de que Cristo las dijera, el salmista recibió la inspiración de proféticamente escribir estas y muchas más palabras que vamos a ver hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 2, cuando dice, cada día clamo a ti, mi Dios. Vemos ahí una palabra que se usa en el versículo 13, no sé si recuerdan cuando leímos en la lectura, que hablaba sobre un par de veces sobre leones. Y habla sobre leones que rugen. La palabra en hebreo es similar. En ese gemido es como un rugido que está viniendo de lo más profundo, algo que es fuerte, algo que es pesado, algo que viene que identifica quién es. Y me fascina pensar que ese gemido que oímos, que viene de lo más profundo, cuando pensamos en el idioma original, es el rugido, pero no el rugido de cualquier persona, sino el rugido del león de Judá. El león de Judá, que ahora es como una oveja, que es como un cordero que entrega su vida. El poder, la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, al pasar por esto, dice, sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Podemos poner este salmo en un salmo de lamento de una forma calza, un poco como un salmo de lamento. Interesantemente, no hay en este salmo, no hay ninguna confesión de falta, que es interesante porque nosotros sí hay. Y ahí quizás vemos un poco más de David reflejado, pero aquí vemos un poco más de Cristo reflejado. Porque aunque hay un gemido, aunque hay un dolor, aunque hay un lamento, siempre va a haber una petición, pero también va a haber una adoración. Va a haber una realidad del dolor que se está pasando, pero también va a haber la declaración de la grandeza de Dios. Aquí aludiendo al hecho de que Dios había rescatado al pueblo de Israel y lo había sacado de Egipto y los había rescatado de sus enemigos. Sigue diciendo en versículo 6, pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Cada vez que leo esa primera frase en el versículo 6, me quedo parado, me quedo estupefacto es la palabra. Dice, pero yo soy un gusano, no un hombre. Es mucho que David dijera eso, pero creo que todos hemos sentido pena, hemos sentido dolor, hemos sentido pequeñez. Pero cuando pensamos y en estas palabras, creo que claramente entendemos cómo está apuntando a Cristo. Que esas palabras se manifiesten sobre el Hijo de Dios. Que la realidad de Jesucristo en ese momento sea que Él diga que, pero soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen de la realidad?
Y les tengo que admitir, lo iba a decir antes, pero lo voy a decir ya de una. Típicamente cuando estamos leyendo un pasaje como este, vamos a anclarnos bastante en el significado original. O sea, vamos a ver qué es lo que oyeron los primeros oyentes. Y de ahí vamos a derivar mucho entendido. Después vamos a eventualmente entender cómo conecta el Evangelio. Voy a romper esa regla, si les parece hoy. Me voy a enfocar en Cristo. Voy a olvidar un poquito de David. Y vamos a enfocarnos en Él. Pueden ver la escena, ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo está rodeado por personas que simplemente desean mal para Él, que se burlan. ¿Recuerdan estas palabras? Versículo 8. Este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor no lo ama, si el Señor lo ama tanto, que lo rescate Él. ¿Recuerdan palabras similares dichas por personas que odiaban al Señor, que se burlaban de Él? No salvó a otros, que se salve a sí mismo, que lo salve Dios. Esta realidad manifiesta el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo haría, en la manera en la cual Él entregaría su sangre y su cuerpo por su iglesia, por salvar a su pueblo. Versículo 9 dice, sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. Esas son palabras claras del entendimiento de que Dios está en nuestra vida desde el principio hasta el final, de que nada se sale de las manos de Dios. Quizás no llegamos a conocer al Señor hasta más adelante en nuestra vida. Quizás nosotros no entendíamos sobre Dios, pero Dios entendía sobre nosotros. No hay nada que ocurre sin que Dios esté involucrado, sin que Él entienda lo que está pasando. Y aquí es una declaración de confianza y es importante porque está justamente después, si se da cuenta, al principio Él clama, ¿por qué me has abandonado? Pero luego dice, eres el Salvador, salvaste a tu pueblo. Después dice, no soy hombre, soy gusano, la gente me odia, me están despreciando, se están burlando de mí, pero todos los días de mi vida tú me has cuidado. Todos los días. Desde antes de mi nacimiento. Desde el momento en el que nací, he estado en tus manos. Confío en ti. Qué gran ejemplo para nosotros. Palabras de David. Palabras que sabemos que el Señor Jesucristo está entendiendo. Y vive. Qué ejemplo para nosotros. Que en la mitad de la tribulación, en la mitad del sufrimiento, recordemos que desde el principio el Señor ha estado ahí por nosotros. Aun cuando nosotros no lo entendíamos. Porque éramos demasiado jóvenes o porque quizás no lo conocíamos, no se había compartido con nosotros la verdad. Él sí nos conocía. Él dice, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Palabras de absoluta confianza y absoluta dependencia, rogando al único que le puede ayudar. Dice, mis enemigos me rodean como una manada de toros, feroces de Basán, me tienen cercado. Eso era históricamente una raza de toro que era famosa por ser grande. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen, ahí está esa palabra otra vez, como decía al principio, rugen y despedazan a su presa. Él dice, hay estos toros que quieren destrozarme, hay estos leones que quieren devorarme. Dice, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Aquí vemos una imagen clara para nosotros que conocemos la historia de la cruz. Entendemos cómo el Señor ha estado sufriendo durante horas y ahora estando en la cruz, deshidratado, habiendo perdido su boca seca,
sus huesos descoyuntados, desacomodados de su lugar. Ninguno está donde debería estar. Y esa imagen de mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí y su vida se está apagando. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. El final de la vida de nuestro Señor Jesús se acerca en ese sacrificio. Dice, mis enemigos me rodean como una juria de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Vean lo que dice aquí en Isaías capítulo 52, 10, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El Señor está sufriendo, el Señor está en los últimos momentos de su vida antes de dar su vida en sacrificio. Han traspasado sus manos y sus pies, han causado gran sufrimiento. Y dice, puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. No sé ustedes, pero a mí me parece increíble esa profecía. La manera en la que Dios ha dado esta información a David para que escriba tantos años antes lo que iba a pasar en la vida del Señor, pero también entre esa profecía que es increíble, también para mí es increíble pensar la dureza del corazón de estas personas. Porque cuando entendemos la realidad que está escribiendo aquí y que los evangelios escriben sobre el Señor, sobre su cuerpo, sobre su sufrimiento, el hecho de que alguien simplemente pueda fijarse, no solamente lo vieron de reojo, no, se están fijando en él y su reacción es burlarse. Se regodean, están haciendo burlas y lo poco que queda se lo están repartiendo. Es un juego. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi esperanza. Ven pronto a mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Señora, ha contado acerca de ese grupo de personas usando estas imágenes, hablando sobre el buey, los toros, hablando sobre los leones, los perros, estos villanos, esas personas que están queriendo atacarle. Y otra vez, aún explicando eso, ¿a dónde es que busca salvación? ¿Dónde está buscando la salvación? En el Señor. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está su fe? Ven pronto mi auxilio. Ahora, entendemos que el Señor es el único que puede rescatar, que el Señor es el único que puede salvar. Pero también entendemos por la historia de nuestro Señor Jesucristo que el Padre no lo salvó de la muerte, sino el Padre salvó a través de la muerte. La muerte era necesaria, pero gracias a Dios, nosotros celebramos la copa y el pan. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor entregó su sangre y entregó su cuerpo. Pero muy parecidamente como ahora aquí está cubierto, ¿quedó en la tumba ese cuerpo?
No, sino que el Señor resucitó. Y eso es por lo que nosotros celebramos su sacrificio. No solamente porque lo hizo. Gloria a Dios que obedeció al Padre. Gloria a Dios que aguantó todo esto. Gloria a Dios que hizo por nosotros lo que nadie más puede hacer. Pero la esperanza está. Y nosotros cuando tomemos estos elementos en un momento, no va a ser es solamente en conmemoración del sufrimiento. O es parte intrínseca, es parte necesaria. Pero celebramos porque tenemos esperanza. Y ahí es donde quizás creo que hay un giro en este salmo. Y ojalá podamos oír el tono, la diferencia del lenguaje. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que lo temen. Hónrelo, descendientes de Jacob. Muéstranle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. El Señor responde la oración. El Señor es fiel. Él dice, te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor, a Yahweh, lo alabarán. Se le alegrará el corazón en gozo eterno. Y vean esto. Aquí pasa, no solamente ya es lenguaje del pueblo de Israel, no solamente es como un lenguaje que está hablando solamente acerca de un grupo de personas sola. Voy a parar un momentito. Okay. Sino además de ser el lenguaje que es sobre todo el mundo, o sea, sobre Israel solamente, es todo el mundo. Dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Aquí empezamos a ver algo que apunta al final, a la victoria final, al reinado de Dios ante todos, en el cual todos vendrán ante Él. Hay un par de citas que me gustaron sobre eso. Una de Spurgeon otra vez dice, al leer este versículo uno queda impresionado por el espíritu misionero del Mesías. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Señor Jesucristo no era solo para los israelitas, no solamente para los hebreos, sino era un salvador que iba a salvar a gente de todos los pueblos, de todas las naciones. Y ese es el llamado que tenemos, ¿no? Porque tenemos un Señor resucitado que nos dio un mandato a ir a todas las naciones. John Stott dice, necesitamos convertirnos en cristianos globales con una visión global. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios global. El Señor no está muerto en la tumba, sino que ha resucitado. Y el resultado de eso es que 2000 años después tenemos personas de todas las naciones alrededor del mundo. El evangelio se sigue compartiendo. Y los pueblos y las etnias que no conocen a Cristo cada día son menos. Porque el llamado y el sacrificio de Jesús no fue solamente para Israel, sino fue para salvar a personas de todos los pueblos y todas las naciones, todas las lenguas. Capítulo 7 de Daniel dices, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Pero a quién?
Dice, para todos los pueblos, naciones y lenguas que les sirvan. Apocalipsis 7 nos dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué habrá esta adoración? Porque desde antes de que Cristo viniera y después siempre ha habido la promesa de que habrá esta adoración. ¿Por qué nosotros celebramos el sacrificio? Porque Él está vivo. Amén. Aleluya. Porque Él ha resucitado. La tumba está vacía. Me dio gran gozo hoy mirar el chat de la comunidad, estar viendo, y claro, a través de los días, pues claro, se han marcado las celebraciones, pero vi bastantes menciones sobre la tumba está vacía. Hasta había un sticker, ¿no? Que se abría la tumba y estaría Jesús. ¿Está bueno? Gloria a Dios. Que no lo dejamos en la cruz. Que no lo dejamos en la tumba. Porque el Padre no lo dejó. El poder del Espíritu lo levantó y Él en fuerza y en vida cumplió lo que prometió. Ahí terminan los últimos 3 versículos del Salmo de hoy. Dice que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. No está hablando de alguien que ha cesado, sino alguien que continúa. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué es esto que contamos? ¿Qué es esto que anunciamos? Segundo de Corintios 5 dice, de todo modo que si algo está en Cristo, si alguien está en Cristo, disculpe, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto está hablando de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en obediencia a Dios, cuando Él mandó al Señor Jesucristo para sufrir sin la cruz, tras haber vivido una vida perfecta, pero después habiendo resucitado. Y ahora nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, recibimos este ministerio de reconciliación. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué significa eso? Que a través de ese sacrificio de Cristo, las transgresiones, los pecados, las faltas, las cosas que nos separaban de Dios pueden ser borradas, pueden estar bajo la sangre, pueden ser removidas de nuestra cuenta. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, tenemos un mensaje glorioso, que porque la tumba está vacía, tenemos un mensaje el cual podemos dar a nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hijos, de que hay una esperanza, de que aunque las buenas noticias del Evangelio incluyen malas noticias, de que hay una separación entre nosotros y Cristo, entre nosotros y el Dios Santo, de que Jesucristo hizo un camino. Filipenses capítulo 2 dice, para que el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día de estos, todos vamos a doblar la rodilla ante el Señor Jesucristo. Si Él estuviera en la tumba, eso no pasaría. Habría sido simplemente un mentiroso.
Porque él habló de la resurrección. Él habló de cómo él era la vida. Y él cumplió lo que dijo. Quiero terminar hoy nuestro mensaje, ese tiempo. Ojalá hayamos podido reflexionar sobre el significado. Ojalá en estos días, cuando incluso me alegro de que tenemos culturalmente ese nombre de Semana Santa, porque nos ayuda a pensar, no se nos pasa, ¿no? Sería fácil, quizás. Y aunque algunas personas quizás no lo entiendan bien, ojalá como creyentes nosotros tomemos ese tiempo para meditar, para pensar en lo que Él ha hecho. Y aún incluso que podamos oír la historia de lo que Jesucristo hizo a través de un salmo que fue escrito cientos de años antes. Pero les dejo con esas palabras que Jesús compartió cuando murió Lázaro. Dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le hizo la pregunta, ¿crees esto? Y para mí esa es la pregunta hoy. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza. Y mi pregunta es, ¿crees esto? Vamos a hacer oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, la inmerecida gracia. Dios, cuando miramos este símbolo de la cena del Señor, especialmente la luz de esta semana en la cual celebramos tu sufrimiento, Dios, que tú te hayas rebajado, Señor, a ser como nosotros, a que en algún momento la realidad fuera que la percepción era que te vieras como menos que humano. Si usaran palabras, Señor, que me cuestan incluso decir como un gusano, pues ¿por qué harías eso por nosotros? Pero te adoro, Señor, porque lo hiciste. No hay otro Dios como tú. No hay otro Señor como tú. No hay otro que muestra el poder a través del servicio, Dios. Qué gran ejemplo nos has dado cuando nos llamas a servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a servir a los que tenemos alrededor, en vez de enseñorearnos, Señor. Y si alguien tenía la capacidad y el derecho de enseñorearse, eras tú, Señor, pero a través del plan del Padre, Señor, y a través de obediencia, viniste a la cruz por personas inmerecedoras como yo y como cada uno de los que estamos aquí hoy. Dios, te pido que nuestro corazón se vuelque a esta realidad, Señor, que nosotros realmente podamos, Señor, por un momento percibir la gravedad de lo que hiciste y al mismo tiempo poder celebrar con alegría y gozo el hecho de que la muerte ha sido vencida, que el pecado ya no es nuestro Señor, porque tú los venciste por nosotros. Le pido, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje hoy que todavía no ha puesto su esperanza en Cristo, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en el que diga, Señor, solamente tú salvas. Yo no puedo salvarme, nada más puede salvarme, solamente tu sacrificio, solamente tu sangre, solamente el poder de la resurrección, Señor, es en el cual puedo poner mi esperanza para mi vida. Dios, que eso sea una realidad. Dios, si es con esa esperanza y con esa declaración cuando decimos, yo sí creo, que te adoramos hoy, Señor. Damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.